Bienvenidos a otro programa de Canal 15. Estamos en una actualización informativa nuevamente sobre el coronavirus en Uruguay. Ayer a la noche se confirmó el primer muerto. Se trata de Rodolfo González Risotto, tenía 70 años, falleció en la Asociación Española a las 21 horas 10 minutos del día de ayer. Fuera ministro, ¿verdad?, de la Corte Electoral por el Partido Nacional. Álvaro Delgado lo anunció ayer en conferencia de prensa. Cuando ya había finalizado la conferencia, las habían retirado las autoridades. Esta es la primera conferencia donde se informó que hubo 372 test realizados, de los cuales 30 fueron positivos, totalizando en 307 los infectados en Uruguay. Álvaro Delgado regresa, ¿verdad?, después de que esa conferencia había terminado, a informar sobre la muerte de el primer paciente con coronavirus en Uruguay. Vamos a ver un informe que preparamos que tiene este tema y otros temas muy importantes. Se informó también el viernes sobre este impuesto que se va, ustedes habrán escuchado seguramente, este impuesto que se va a comenzar a cobrar a los trabajadores públicos que tengan un ingreso de más de 80.000 pesos, un ingreso líquido de más de 80.000 pesos. Este impuesto no solamente es inconstitucional, como ya se ha dicho varias veces, sino que además, siempre se busca que la solidaridad, ¿no?, la tenga que tener, o estos impuestos, ¿verdad?, que obviamente es necesario, sí, que este fondo nacional del coronavirus, se tienen que tomar medidas para combatir la pandemia, pero nunca se pensó, por ejemplo, que la solidaridad la puedan tener, por ejemplo, los bancos, las grandes empresas, el gran capital, los ojeros, las plantas de celulosa, etcétera, etcétera. Vamos a ver el informe, después vamos a hablar un poquito más sobre también estas medidas que ha presentado el gobierno. Adelante con el informe. Se confirmó la primera muerte por coronavirus COVID-19 en Uruguay. Este sábado, en una conferencia de prensa dada por el secretario de Presidencia Álvaro Delgado en Torre Ejecutiva, se dio a conocer la noticia. Poco después de la actualización de datos diaria en conferencia de prensa, Presidencia citó a una conferencia urgente. En ella, Delgado confirmó el fallecimiento de uno de los pacientes. Mientras estábamos en la conferencia de prensa hace unos minutos, a las 20:10, falleció el primer contagiado por coronavirus en la Asociación Española, 71 años, el profesor, amigo, Rodolfo González Risotto. El gobierno actualizó la cifra de casos confirmados de coronavirus COVID-19 en Uruguay mediante una conferencia de prensa. Este viernes y sábado se confirmaron 30 casos y ahora se eleva a 304 la cifra de positivos por coronavirus en Uruguay. Los departamentos con casos confirmados siguen siendo Canelones, Colonia, Flores, Maldonado, Montevideo, Rocha, Salto y Soriano. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, señaló el viernes en conferencia de prensa que el aporte que hará por 2 meses unos 15.000 funcionarios con salarios líquidos por encima de 80.000 pesos se escalonará en 4 franjas según sus niveles de salario nominal. El Fondo Coronavirus es la herramienta que hemos diseñado para cubrir todas las necesidades que estamos enfrentando como consecuencia de la epidemia del COVID-19. A partir de ese sueldo líquido de 80.000 pesos se aplicará una tasa sobre el sueldo nominal
obviamente, una tasa que va aumentando de acuerdo a una escala de sueldos nominales. Las tasas son de 5, 10, 15 y 20%. Las fuentes detallaron que las franjas de aportes serán sobre los salarios nominales mensuales de la siguiente forma. Más de 120.000 pesos y hasta 130.000 se aportará un 5%. La franja que va de más de 130.000 hasta 150.000 tendrá un aporte del 10% del salario. Los de más de 150.000 y hasta 180.000 aportarán 15% del salario y los de más de 180.000 aportarán el 20%. La ministra detalló que por estos aportes se esperan recaudar 12 millones de dólares. Mónica Botero, directora de InMujeres, declaró que desde ese instituto se tuvo en cuenta el riesgo de que corrían las mujeres y niños desde que se llamó al aislamiento de las familias. Para muchos miles de mujeres y de niños y niñas, el hogar es un lugar donde están más expuestos a sufrir riesgos para su integridad física, psíquica e incluso para su vida, dijo Botero. Bueno, y Unidad Popular realizó una declaración que fue emitida el día 27. Dice: frente a la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país, Unidad Popular declara: la crítica situación sanitaria que atraviesa el país no se aleja demasiado de la que viven otros pueblos hermanos del continente y el mundo. El impacto en la economía del país y en particular en el bolsillo de los trabajadores es preocupante. Frente a ello, el gobierno ha presentado una serie de medidas económicas que algunas resultan insuficientes y otras merecen nuestro rechazo por ser continuadoras de las políticas económicas neoliberales, las cuales implican que los trabajadores se encuentren con salarios sumergidos, con trabajos precarios y con servicios sociales recortados, producto de la falta de presupuesto de los gobiernos pasados y el actual les asigna. La Unidad Popular sostiene que para hacerle frente a la actual situación y salir de ella sin perjudicar a nuestro pueblo, es necesario tomar otro camino al propuesto por este gobierno, el cual cuenta con el respaldo de otras fuerzas políticas y sociales. Ejemplo de ello es el antipopular aumento de tarifas de los servicios públicos, esenciales para la vida digna de nuestro pueblo. Dicha medida no es nueva, en tanto a los gobiernos anteriores la venían aplicando sistemáticamente a comienzo de cada año. Este nuevo tarifazo que golpea directamente en la economía del hogar debe ser revertido y, por el contrario, se debe impulsar la reducción de las tarifas públicas. Entendemos que la falta de recursos para los servicios de salud pública se debe a la lógica mercantilizadora que se viene aplicando mediante el actual sistema de salud, el cual implica que grandes sumas de dinero del pueblo vayan a parar a manos de las mutualistas, dejando a ACE con un presupuesto totalmente insuficiente. A ello debemos sumarle el sistemático desmantelamiento de los servicios públicos como las camas de CTI de hospitales para promover el lucro de los prestadores privados. Para poder brindar una correcta atención de salud es necesario impulsar un sistema de salud público, gratuito y estatal. Evidentemente, el impacto sobre el BPS del necesario envío de trabajadores al seguro de paro ha de ser mayor en tanto se siguen manteniendo las AFAPs, es decir, empresas que lucran con los aportes de los trabajadores, mientras el BPS debe hacer frente a todas las prestaciones con la mitad de los recursos. Frente a ello, planteamos la eliminación de las AFAPs y el retorno de todos los aportes realizados por los trabajadores al BPS, donde siempre debieron estar, para brindar una cobertura total de salario a los trabajadores enviados al seguro de paro. Las medidas anunciadas para sostener algunas partidas de alimentos para el sector más necesitado de nuestra sociedad, la atención a las personas en situación de calle, ampliar el derecho al seguro de paro, así como el otorgamiento de préstamos a las pequeñas empresas y a los trabajadores independientes, no puede ser financiado mediante el aumento del endeudamiento externo, ni con recortes de los salarios de los trabajadores, ni con el incremento de la carga impositiva a los humildes. El gobierno puede aplicar un conjunto de medidas que permitirían contar con los fondos necesarios sin afectar la soberanía nacional ni a los trabajadores. Proponemos suspender el pago de la deuda externa y dicho dinero debe ser puesto al servicio de las necesidades de nuestro pueblo. Otra medida realizable es la aplicación de impuestos a las zonas francas, que hasta el momento siguen sin aportar un solo peso. También entendemos viable la utilización de una parte de las reservas internacionales con las que cuenta el Uruguay. Esos dineros son del pueblo y deben servir únicamente a los intereses del mismo. Creemos oportuno aplicar una tasa a la mercadería en tránsito de las zonas francas
del 1 de 1000, aumentar el IMESI a las bebidas con azúcar agregada, eliminar el subsidio a los casinos privados para los premios de las carreras de caballos, reinstalar el impuesto a la actividad bancaria IMABA y creemos más que necesario suspender los gastos de obras para UPM2, que ha significado y significarán miles de millones de dólares. Estas medidas permitirían no solo contar con cientos de millones de dólares, recursos necesarios para la actual crisis sanitaria y económica, sino que podrían dar financiamiento permanente a múltiples servicios públicos y estatales que hoy no cuentan con los mismos. Ejemplo de ello es la necesidad de brindar el 6% del PBI como mínimo para ANEP y la UDELAR y el 1% para investigación y desarrollo. En estas circunstancias hemos visto cómo la academia supo una vez más contribuir con conocimiento y soluciones concretas para superar esta crisis sanitaria. Pero le falta presupuesto digno. Pero la falta de presupuesto digno limita significativamente ese tipo de prácticas que fortalecen nuestra soberanía. Por último, queremos reconocer todos los esfuerzos que viene realizando la sociedad para salir de esta emergencia sanitaria. Expresamos nuestra solidaridad con las iniciativas populares que vienen surgiendo en todo el país, procurando atender el hambre y la miseria e instando a apoyarlas activamente. Reafirmamos nuestro compromiso con nuestro pueblo para evitar que la crisis económica la paguen los trabajadores. Seguiremos luchando por una sociedad más justa y solidaria. Unidad Popular, marzo del 2020. Esa es la declaración que emite la fuerza de izquierda uruguaya, apuntando lógicamente a los reclamos que vienen por parte de los trabajadores, ¿no? Cómo afrontar esta crisis sin afectar a los trabajadores, sino más bien lo que se dice, ¿no? ¿Por qué estos impuestos no van para los trabajadores y no para el capital? ¿Por qué se sigue adelante con los gastos de las obras de UPM2, ¿no? Y todo lo que decíamos en esta declaración de la Unidad Popular, que justamente son las propuestas históricas de la izquierda, que muchos han abandonado, lógicamente. Y ahora salen a decir, ¿no? Como si en 27 días, 28 días que lleva el gobierno actual, hubieran no surgido muchos de estos inconvenientes que han surgido, que no surgieron en 28 días. No estamos defendiendo al gobierno, lógicamente, pero obviamente que esto viene de mucho antes. Lo que decía acá, ¿no? Restablecer el IMABA, el impuesto a la actividad bancaria, sería un gran aporte. Este impuesto existió hasta el gobierno de Mujica. Ningún banquero se suicidó por este impuesto, ningún banco entró en quiebra por este impuesto, ni mucho menos. Existió hasta el gobierno de Mujica, cuando el señor Astori y al señor José Mujica lo eliminaron. Es un impuesto que ayudaría mucho, no solo en esta situación, sino para el funcionamiento, ¿no? general del país, y para poder apuntar a la soberanía, ¿verdad? del Uruguay. Porque lo que se está buscando ahora es endeudarse aún más para después volver a endeudarse para pagar la deuda, y es una cadena que nunca finaliza. Por eso suspender el pago de la deuda externa también es una de las propuestas que se mencionaban aquí en esta declaración. Nosotros vamos terminando este programa del día de hoy. Seguimos obviamente al tanto. Les recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram @canal 15STV, en Twitter @salinascanal, porque allí tenemos allí vamos publicando minuto a minuto, en el instante, la información, ¿verdad? Numérica, ¿no? En cuanto a casos, pero no solo eso, sino otro tipo también de información de interés, que es en el momento, ¿sí? La información al instante está allí en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, como les decía.
arroba canal 15 STV y en Twitter arroba Salinas Canal. Y se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp, como les decimos siempre, para opinar, para pedirnos algún tipo de información, para mandar un saludo, en fin. El WhatsApp está ahí, está a disposición, es el 099 197 597. 099 197 597 es el WhatsApp de Canal 15 para que se puedan comunicar con nosotros. Nos despedimos y nos estamos encontrando seguramente dentro de 2 o 3 días para actualizar la información sobre el coronavirus. Esperemos que vengan mejores noticias, ¿sí? Nos encontramos pronto, hasta luego.